Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Bernardo Guerra. Él es diputado electo por el Estado Vargas por la Unidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Manuel por la invitación. Es usted el único diputado electo en el Estado Vargas, además en tiempo, ¿no? Sí, yo fui el único electo recientemente en el proceso del 26 de septiembre. Ahí en Vargas se eligen 4 diputados, 2 nominales y 2 por lista. Hay un fenómeno en Vargas, y es que Vargas es un estado particularmente deprimido y abandonado. Ahorita es que estamos viendo cierto movimiento. ¿A qué le achacan ustedes que la oposición no haya tenido mayor presencia parlamentaria en un estado tan deprimido como Vargas? Bueno, fíjate, Manuel, lo que ocurre con Vargas, nos remontamos a la época del deslave natural, en las condiciones en que quedó el pueblo varguense con esa gran tragedia, en el estado depresivo, la conducta que tenían todos los varguenses para ese momento y que en ese momento comienza una gestión de gobierno que tiene ya 11 años en Vargas. Y bueno, esto ha sido en base a esa tragedia que tuvimos los varguenses. Lo veo como una manipulación por parte del gobierno de haberse aprovechado de la situación de que se encontraban esas personas en estado de miseria, en el estado de abandono. Y bueno, todas esas políticas que ha venido aplicando al gobierno de manipulación, ese tipo de trato, porque recuerda que ya Vargas depende todo de la administración pública, y quien no trabaja con la alcaldía trabaja con la gobernación, aeropuerto y puerto. Y las políticas del gobierno en todas las instancias han sido de chantaje, de persecución, y bueno, y de alguna manera se han valido de una manera perversa con el varguense. Sin embargo, hay una realidad. Hay un déficit de vivienda, hay un problema también con la salud, la maternidad. Han tenido todas las mujeres que venir a parir a Caracas porque la maternidad está en construcción desde hace años. El hospital de Vargas también está en condiciones muy precarias. Entonces, son problemas que afectan a los ciudadanos. ¿Por qué sigue siendo así? Bueno, fíjate lo siguiente, en el caso de salud que lo toca, fíjate, la maternidad en el deslave fue afectada. Pasaron 11 años y no se logró reconstruir la maternidad, como inicialmente era una maternidad que tenía más de 90 camas, atendía a todas las mujeres de Vargas en condiciones dignas, se prestaba un buen servicio, y ahora recientemente, después de 11 años, pretendieron abrir ahora la maternidad, pero con 30 camas nada más. Vargas es, mira, Manuel, un vivo ejemplo de ineficiencia, incapacidad, falta de planificación, de improvisación por parte del gobierno. Ahí no han habido políticas públicas que digan los varguenses, bueno, me están resolviendo todos mis problemas y mis problemas sociales. Porque fíjate, bueno, cayendo en el tema, en el caso ahora de vivienda, que ha sido el gran fracaso del gobierno, el tema de vivienda. Vargas es un vivo ejemplo de esa ineficiencia y esa incapacidad del gobierno. Ahí, ¿por qué hablo de incapacidad e ineficiencia del gobierno? Bueno, porque todavía ahí tenemos damnificados del año 99, todavía hay damnificados en el Estado. Ahí hay más de 250 familias en refugio. Ahí tenemos los refugios de Iberia, tenemos refugios de Nicolásito en Pariata, de Catialamar, que albergan todavía damnificados y que el Estado no ha logrado darle una respuesta a ninguno de los varguenses. Y bueno, y el Estado ha tenido el dinero, ahora tiene las materias primas, porque ahora después que nacionalizó Semen, Sidor, que tiene Cabilla y tiene toda la materia prima, se ha apoderado también de las areneras, no ha tenido ninguna justificación para que no se le haya resuelto el problema habitacional en Vargas. Fíjate tú que un caso gravísimo. En Vargas se instaló lo que llama el Plan Vargas 2005. Ese era un plan que estaba destinado a resolver 12.758 planes habitacionales. Y iban a desarrollar 29 desarrollo urbanístico. Bueno, fíjate tú, de esas 12.758 viviendas han logrado hacer desde 2005 hasta actualmente menos de 300 soluciones habitacionales. 300. 300, así mismo, parece increíble.
Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están las demás 12.000 soluciones habitacionales? Y lo peor aún, ¿dónde está el dinero? Porque ese fue un crédito que fue aprobado en la Asamblea Nacional y por cierto, con los diputados actuales de Vargas, que nadie los conoce, y que ni siquiera tuvieron la iniciativa de someter la averiguación de que porque no se ejecutó en Vargas todo ese dinero, porque fueron más de 596.000 millardos que se invirtieron ahí para ese desarrollo. Y aún más, esas denuncias fueron llevadas a Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional, y no ha habido respuesta. Actualmente en la campaña que tuvimos para el 26 de septiembre, bueno, también se denunció ante la Fiscalía buscando cuál era el estatus. Ha habido una impunidad por parte de los organismos en no acatar el clamor de los varguenses. Es un problema grave, el problema habitacional en Vargas. Fíjate, yo te voy a enseñar durante la campaña una serie de cuáles son los damnificados, porque es que también, además de los damnificados del 99, hay unos damnificados que se encuentran aún viviendo en estos sectores populares. Aquí, por ejemplo, en esto que llaman casa, que es de zinc, donde vive una persona ahí que estuve hablando conmigo, el que aparece al lado de la persona. Yo le hice desde cuándo vivía ahí, tiene varios años, ni siquiera las autoridades regionales y nacionales se han acercado a revisar qué está pasando ahí, y él dice que la única vez que han pasado le han tomado nota, pero que más nunca. Y así, estos son los damnificados que aún viven en Vargas, en estas condiciones infrahumanas, que no hay servicios públicos. Sin embargo, fíjese que a propósito del tema de la vivienda, este jueves hubo las autoridades del Estado Vargas estuvieron diciendo que apartamento que estuviera vacío era apartamento que iban a ocupar. Bueno, fíjate, eso es otra. Vargas no se ha escapado tampoco de esa política sistemática de agresión, de violación de los derechos de la propiedad, de la violación de tus derechos civiles y políticos, porque ahí en Vargas, recientemente cuando comenzó el tema de expropiación, que es una manera del gobierno de atentar contra la propiedad privada, es una manera de atentar contra la empresa privada. Y bueno, y en Vargas no nos escapamos de eso. Ahí hay un funcionario que es el procurador general, el procurador del Estado, tuvo el abuso de poder de acercarse a un organismo en Playa Grande, bueno, y de una manera secuestrar, y fue entrando apartamento por apartamento donde él estaba designado, y fueron rompiendo cerraduras y penetrando algunas de esas residencias que estaban habitadas ya adjudicadas, porque ese es otro de los problemas que están ahí. Ahí no le han dado título de propiedad a los habitantes y a los que le dieron esos apartamentos. Ahí lo que le dieron fue adjudicación. Bueno, este funcionario, alardeando de su cargo y de su estatus, bueno, violentó ese derecho de propiedad y que creó una gran conmoción en esa torre. En esa torre ahí de Playa Grande, que posteriormente llegó un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda a poner orden, y donde levantó un acta conjuntamente con los de las residencias, con los habitantes de la residencia, donde conocían el procedimiento que había hecho el procurador. Fíjate que eso es una manera, este tema de las expropiaciones, no va a solucionar en primer lugar el problema de la vivienda. En lugar lo que has transmitido es una sensación de angustia para el venezolano, una sensación de nerviosismo, y sobre todo de mucha gente de la clase media que de alguna manera ha tenido un sacrificio para optar a una de estas viviendas, y que ahora esté sometido a la incertidumbre, porque eso es otra cosa que el gobierno no aprueba. Expropian y averiguan después. Tenemos que concluir, pero nos gustaría saber, ya a partir del 5 de enero, usted va a estar en la Asamblea Nacional con otros 64 diputados de la Unidad. ¿Qué van a hacer? Bueno, en primer lugar, los diputados del bloque parlamentario de la Unidad Democrática, en primer lugar vamos a hacer valer la autonomía de la Asamblea Nacional, de ese poder que es uno de los más importantes que se tiene, y que vamos a permitir ahí retomar de una vez el control que se debe tener de la administración pública, el control que debe haber de todos los entes a cualquiera de los niveles, de legislar pero por hacer leyes que vayan dirigidas a resolver los problemas de la gente, de legislar para que la gente le llegue y se le resuelvan los problemas. No vamos a ir a legislar
para resolver antojos del presidente ni resolver antojos ideológicos y como ha sido la Asamblea Nacional actualmente, que lo que ha hecho es legislar para hacer leyes que han ido para concentrar el poder a Chávez. Nosotros vamos a ir a traer para la gente y Vargas en mí va a tener una voz que va a ser una voz del varguense y que va a luchar por los derechos y por el desarrollo y por una mejor calidad de vida por el varguense. Y así por todos los ciudadanos del país. Muchísimas gracias a Bernardo Guerra, diputado electo del Estado Vargas por la Unidad, conversando con nosotros al descubierto. Amigos, hacemos una pausa y al regreso estaremos con Elvis Amoroso, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV por el Estado de Aragua, reelecto. Ya volvemos.